Hola, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando del curso hasta ahorita. Llegamos a la última charla del curso y nos vamos a enfocar ahora en una población distinta a la pediátrica, pero similar en algunas situaciones. Específicamente estamos hablando sobre el adulto mayor. Estamos hablando de adultos de más de 60 años de edad que están más susceptibles a una enfermedad más agresiva. Entonces, la verdad es que la edad no supone un riesgo mayor de enfermarse. O sea, si el mosquito te pica, estás expuesto y puedes desarrollar la enfermedad. Sin embargo, los adultos mayores sí están en un riesgo adicional de una enfermedad más agresiva, no una enfermedad más avanzada. Entonces, esto ocurre por diferentes motivos. Uno de ellos es este concepto de la inmunosenescencia, el envejecimiento inmunológico que es normal con la edad. Entonces, la capacidad que tiene el adulto mayor de contener la replicación viral del dengue es un poco menor comparativamente con el de la población, pues que es relativamente más joven. También son personas que tienen comorbilidades, muchas veces tienen diabetes, tienen alta presión, toman diferentes medicamentos que pueden enmascarar los signos de una enfermedad grave, los signos de alarma que ustedes ya conocieron, ¿no? Además, el adulto mayor tiene una menor reserva orgánica, o sea que tiene menor capacidad de reaccionar ante una hipotensión. Se enferman más gravemente con una hepatitis leve. Son pacientes que ya tienen probablemente una función renal muy comprometida y por lo tanto con una carga de líquidos adicional que uno le ofrece puede ser suficiente para saturar los campos pulmonares y causar un edema agudo pulmonar. Entonces también pues los adultos mayores, como ustedes ya saben, tienen manifestaciones atípicas de todas las enfermedades. Entonces esto puede llevarnos a confundir el dengue con alguna otra enfermedad. Bueno, finalmente el diagnóstico de esta enfermedad resulta ser un desafío por muchos motivos, ¿no? Número uno, los adultos mayores muchas veces no van a buscar atención médica hasta que ya de plano se sienten muy mal. O tal vez uno está acostumbrado a que el viejito no le gusta, no come mucho o que duerme mucho y hasta que no está 24 horas que no se mueve de la cama, entonces ya lo llevamos con el doctor. Pero acuérdense que un paciente de esas características, con un solo día que no coma, que no tome agua, se va a deshidratar y gravemente. Y ante una enfermedad tan complicable como es el dengue, pues deshidratación es lo último que queremos, ¿no? Y pues en general todos los adultos mayores tienen un peor pronóstico que la población más joven. Bueno, el cuadro clínico puede llegar a ser confuso también muchas veces por todas estas comorbilidades que les menciono y por los medicamentos que el paciente puede estar tomando. Por eso hay que ser muy minucioso con el interrogatorio y hacer una investigación muy dirigida sobre la posibilidad de dengue cuando estamos teniendo casos de dengue en la región. Entonces, si estamos en la temporada de dengue y este adulto mayor tiene unas manifestaciones a lo mejor no muy claras, a lo mejor manifestaciones muy inespecíficas, pues preguntar específicamente sobre el rash, buscar específicamente el rash, buscar esa presión de pulso, buscar la tolerancia a los alimentos en los últimos días, probablemente solicitar exámenes de sangre a la mayoría de ellos y no decirles que pues es una fiebre cualquiera, que a lo mejor es una enfermedad viral cualquiera y que se vaya a tomar paracetamol unos días a la casa y que regrese en el caso de que empeore. Tal vez ese paciente se encuentre con un dengue y la verdad es que en la actualidad se recomienda hospitalizar a prácticamente toda la población mayor, todo adulto frágil que tenga más de 60-65 años para estudios. Ya si en 24 horas confirmas que todo se trataba de una prostatitis o de una sinusitis o de algún EPOC exacerbado, bueno, a lo mejor podrás darlo de alta ya con otras indicaciones, pero no pierdas la oportunidad de detectarlo tempranamente a ese adulto mayor. Y probablemente haya que hacerles exámenes de sangre a todos ellos, incluyendo una biometría hemática. La cuestión
es que puede ser a veces un poco confusos los resultados, ya que el adulto mayor generalmente siempre tiene un poquito de anemia o tiene un poquito de leucopenia, o tal vez es un adulto mayor que tiene antecedentes de enfermedad hepática y tiene trombocitopenia. Entonces tómalo con muchas reservas esos resultados de la biometría hemática. Bueno, ya les mencioné que los adultos mayores son particularmente susceptibles a la deshidratación, sobre todo en el caso de una enfermedad febril aguda, donde el paciente está diaforético, el paciente está respirando más rápido, tiene más pérdidas insensibles, tiene poco apetito y por lo mismo tal vez no está tomando mucha agua. Entonces se nos deshidratan en forma muy rápida, y a pesar de que lleven al paciente dentro de los primeros 5 días a consulta, tal vez a eso ya es un diagnóstico tardío. Entonces tengan la enfermedad de dengue en mente, y si finalmente terminas concluyendo otra cosa, pues adelante, pero al menos pensaste en dengue. Entonces es más difícil que se te vaya la enfermedad si estás sospechando en este virus constantemente. Bueno, los signos de alarma, como aquí dice, obviamente tienen ustedes que ir a buscarlos dirigidamente, y no siempre el paciente te los va a decir. A veces el paciente no sabe que eso que tiene es un signo de alarma, es un signo de enfermedad importante y es un signo de que el paciente está a punto de complicarse. Entonces tienes que ir dirigidamente a buscarle el pulso, no nada más la frecuencia cardíaca que te reporta la enfermera cuando el paciente entra a la consulta, sino tocarles el pulso, ver si no está muy acelerado, si no está muy saltón, si no está muy débil, ver cómo está esa presión de pulso, ver cómo se comporta el paciente con la presión de cúbito y la presión sentado, y recordar todas las comorbilidades que ese paciente pueda tener. Por ejemplo, el gasto cardíaco en los pacientes que tienen ya una cierta cardiomegalia, por hipertensión, por diabetes asociado a dislipidemia. Bueno, es muy fácil que ese paciente lo sobrecarguemos de líquido si le damos una alta concentración de líquidos de soluciones cristaloides. Entonces hay que tener cierto cuidado en aquellos pacientes que ya están probablemente edematizados por la enfermedad de base, y súmale el dengue, ¿no? Puede haber una menor respuesta a la hipovolemia, como puede ser la taquicardia. A lo mejor es un paciente que está tomando beta bloqueadores, entonces tú normalmente irías a buscarle taquicardia como un signo de alarma de un dengue en choque compensado, y el paciente no va a estar taquicárdico porque está tomando beta bloqueadores. Entonces considera que un paciente que tiene probablemente una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, pero que se está tomando 1 o 2 dosis de metoprolol al día, pues entonces ese paciente tiene una taquicardia relativa. Entonces considéralo como un paciente que ya tiene datos de alarma para dengue, y vigila la posibilidad de que pueda necesitar a lo mejor una rehidratación intravenosa. Hay que tener mucho cuidado con los líquidos intravenosos como quieran, ¿no? Por esto que les comento de la menor reserva cardíaca o una enfermedad renal crónica que se pueda exacerbar, porque pues al poco tiempo de que empecemos una carga de líquidos de 1000 mililitros, probablemente para 2 horas sea suficiente para que ese paciente manifieste un edema agudo pulmonar o edema cerebral. Necesitamos una monitorización estrecha de parámetros hemodinámicos y metabólicos, y es que eso es algo que no puedes hacer cuando el paciente lo mandas a su casa a que vigile la presión, a que se vigile la frecuencia cardíaca. Por eso la recomendación de mejor hospitalízalo. Asegúrate que esté evolucionando bien, pídele todos los estudios necesarios, asegúrate que no tenga una enfermedad hepática o renal importante en ese momento, y si les puedes dar de alta el siguiente día, de acuerdo, pero ya lo estudiaste, ya te aseguraste que no se está complicando y ya le diste datos de alarma muy específicos. Bueno, vamos a hablar sobre algunas complicaciones que estos pacientes puedan tener, y ya les había adelantado la posibilidad de enfermedades asociadas de carácter infeccioso. Estas normalmente las vemos en los pacientes después de la fase de recuperación, o digamos dentro de la fase de recuperación. Si estos pacientes los vas a internar, pues ya sabes que están expuestos a Klebsiella, están expuestos a Escherichia multidrogoresistentes, a Pseudomonas o estafilococos. Entonces siempre un riesgo en los pacientes que los tienes con sondas porque no pueden comer o porque están vomitando, o que lo tienes con catéteres venosos centrales porque les tienes que estar midiendo la presión venosa central. Entonces tienes que considerar que el paciente con dengue tiene un riesgo más alto
de enfermedades infecciosas asociadas. Normalmente pueden ser bacterianas, pero también sobre infecciones virales. No sería raro ver que el paciente tenga un dengue y eventualmente desarrolla alguna otra virosis por adenovirus con síntomas respiratorios si es que estamos dentro de la temporada. Y normalmente una infección bacteriana que se agrega a un dengue, pues obviamente va a complicar el desenlace y favorecer pues mortalidad u hospitalizaciones más prolongadas. Algunos de los datos clínicos que nos van a orientar de que el paciente tiene una enfermedad infecciosa sobreagregada es, por ejemplo, la fiebre que lleva más de 7 días. Ya se los había mencionado en la primera clase que normalmente el dengue no dura con fiebre más allá de una semana. Entonces, si el paciente se le quitó la fiebre y otra vez trae fiebre en este momento, estás obligado a sospechar que ya agarró probablemente una neumonía o tal vez agarró una infección gastrointestinal o en el tracto urinario. Trastornos en el estado de alerta, bueno, esa es una manifestación propia del dengue, ¿verdad? Pero cuando el paciente probablemente ya iba en una recuperación y luego empieza con una manifestación neurológica, podrá sospechar en una encefalitis o una meningitis por alguna bacteria o algún virus oportunista. El hecho de que desarrollen insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, que empieces a notar organomegalias, todas esas manifestaciones sistémicas son comunes en el paciente séptico. Entonces también se recomienda pedirles una prueba que se llama procalcitonina. Esa ya la conocen todos los médicos especialistas y la verdad es que también vale la pena que la conozcan todos los médicos de primer contacto, porque es una prueba que cada vez está más y más accesible para nosotros y te dice de manera rápida si hay una alta posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad piógena por bacterias. Si una paciente con fiebre, con malestar general, con organomegalia, tiene una procalcitonina normal, generalmente te aleja de la posibilidad de que tenga una infección bacteriana y viceversa. La hipertensión arterial es probablemente una de las enfermedades crónicas más frecuentes dentro de nuestra población baja californiana y pues en realidad es algo tan común como en el 20 o 30% de todos los adultos mayores de 60 años. El riesgo cardiovascular aumenta mucho en la población que ya tiene hipertensión, o sea, el riesgo cardiovascular asociado al dengue es mucho más probable en la población que ya de por sí es hipertenso. Y tienes que monitorizarles obviamente muy estrechamente las cifras de presión arterial. De nuevo, esto es algo que es más fácil hacer en el medio hospitalario. Entonces consideren internar a todos los pacientes que vayan a tener con dengue de este grupo de edad y esperar a que pase esa famosa fase crítica que normalmente ocurre después de la defervescencia. Hay que considerar suspender los antihipertensivos, ya que estos nos pueden enmascarar algunas manifestaciones, por ejemplo la taquicardia que ya habíamos mencionado, asociado a los beta bloqueadores. Pero si de por sí esta es una enfermedad que eventualmente se va a complicar por hipotensión y por choque, pues entonces darle medicamentos que van a favorecer la misma hipotensión están completamente desaconsejados. Nada más si yo les diría, tengan cuidado con los beta bloqueadores. Acuérdense que estos medicamentos no se pueden suspender de la noche a la mañana. Son medicamentos que al pararlos de manera súbita pueden manifestarse con una taquicardia de rebote. Entonces probablemente los beta bloqueadores tengas que disminuir significativamente la dosis, pero no pararlos en menos de 5 a 7 días. Y probablemente para entonces el paciente ya haya salido de la fase crítica, entonces a lo mejor no los tendrías que disminuir por completo. El tratamiento con calfrantagonistas, que la verdad son medicamentos muy comunes, pueden causar taquicardia, pero esto es algo más común con las dihidropiridinas de acción corta, como el nifedipino de 10 miligramos, que para empezar nada tiene que hacer ese medicamento en adultos mayores, entonces no es algo que me preocupe mucho la taquicardia por los calfrantagonistas. Hay que considerar que la hipertensión arterial se asocia con alteraciones de diversos órganos, eso incluye enfermedad renal que puede estar crónicamente compensada, pero ante una
infección febril aguda como es el dengue, se puede descompensar ese paciente, manifestar una insuficiencia renal aguda y por lo tanto una sobrecarga de líquidos cuando uno empieza a darle líquidos intravenosos. También hay mayor riesgo de enfermedad vascular cerebral, y si estamos ante un paciente con riesgo de hemorragias por la trombocitopenia, por la acidosis metabólica, pues no se sorprendan que un paciente que lo tienen vigilado por dengue eventualmente desarrolla un EBC hemorrágico severo y pues bueno, básicamente cualquier otra enfermedad o comorbilidad que ese paciente tenga se puede exacerbar. Entonces hay que estar bien al pendiente de todas las otras enfermedades que su paciente pueda tener, como es la diabetes mellitus, una enfermedad también sumamente común en la población baja californiana, sobre todo los individuos que tienen sobrepeso y obesidad. Bueno, el tener diabetes y sobre todo tener diabetes descompensada es uno de los principales motivos por los cuales un paciente con dengue sin datos de alarma progresa a un dengue grave. Y la verdad es que no nada más en dengue, sino en cualquier otra enfermedad. Una disglicemia siempre nos aumenta las probabilidades de complicaciones de cualquier otro tipo de enfermedades. La hipoglucemia, por ejemplo, puede confundirse con un dengue. Entonces a lo mejor si tu paciente está tomando glibenclamida, algún otro secretagogo o insulina, probablemente lo pueda notar el paciente hipoactivo, con poco apetito, dormido todo el día, y si ya ha tenido episodios de hipoglucemias antes, pues es probable que la familia considere que a lo mejor se le bajó el azúcar y te lo llevan porque se le bajó el azúcar y lleva 12 horas sin comer nada. A lo mejor le checas la glucemia y efectivamente el paciente tiene una relativa hipoglucemia, y lo que tú haces es ponerle soluciones glucosadas cuando se tienen que evitar por completo, porque la solución glucosada rápidamente se va a fugar del espacio intravascular y aumentas ese líquido que se está acumulando en donde no se debe de acumular. Lo que deberías de estarle dando a ese paciente más bien son soluciones cristaloides, tal vez una solución mixta si el paciente se encuentra hipoglucémico. Pero el punto es que si tú no estás pensando en dengue, pues te vas a ir con la finta, como dicen por ahí, y darle un tratamiento hacia una enfermedad o hacia una complicación de una enfermedad que ese paciente ya tiene. Por otro lado, en lugar de la hipoglicemia, un paciente hiperglicémico generalmente está poliúrico. Acuérdense de la polifagia, la poliuria, que son comunes en los pacientes con hiperglicemia. Eso va a facilitar eventualmente una deshidratación mayor del paciente y por lo tanto pues mayor riesgo de una progresión hacia una fase crítica y choque por dengue. Bueno, otras complicaciones asociadas a la diabetes pues son, por ejemplo, el riesgo de que ese paciente al dejar de comer, porque tiene náuseas, porque tiene vómito, porque tiene dolor abdominal, probablemente no se va a alimentar bien, y si tú le pusiste la insulina, o digamos que el familiar le puso su insulina en la mañana y el viejito no quiso comer, puede eventualmente desarrollar una hipoglucemia grave. También puede tener hiperglicemias porque si tiene mucha diarrea, si tiene un intestino que está comprometido con hemorragia gastrointestinal, no se van a absorber sus medicamentos hipoglicemiantes y por lo tanto si él sigue comiendo, pues eventualmente puede tener un descontrol hacia arriba de la glucosa. Entonces todas estas son motivos por los cuales insisto y no me cansaré de insistir que a los adultos mayores, así como a los niños muy pequeños, hay que hospitalizarlos para vigilarlos estrechamente. Pasamos a hablar sobre la insuficiencia renal, que es una complicación muy frecuente de los adultos mayores, hipertensos y diabéticos. Y pues resulta que los pacientes que tienen insuficiencia renal pues tienen mayor riesgo a una evolución desfavorable, porque por sí solos son individuos inmunocomprometidos. Aparte, si uno le quiere administrar líquidos intravenosos al paciente, fácilmente lo podemos llevar a una sobrecarga hídrica, o sea, un edema agudo pulmonar, y no necesariamente va a ser en el momento. A veces inclusive es algo que puedes ver después, cuando el paciente ya pasó por la fase crítica, ya dejó de fugar el plasma, empieza a recuperar ese líquido, se empieza a mover hacia el interior de los vasos sanguíneos, pero tú ya le pusiste una carga de líquidos previa y luego el paciente cae en esa sobrecarga que les estoy mencionando ahorita.
Aparte hay que ajustar dosis de medicamentos, hay que estar monitorizando muy estrechamente los parámetros electrolíticos. Entonces es más un motivo por el cual un paciente con insuficiencia renal crónica, tal vez exacerbada, deba de hospitalizarse ante la sospecha de dengue. Y insisto en esto, sospecha de dengue, porque muchas veces no vas a tener el diagnóstico de la enfermedad en ese momento. De hecho, la gran mayoría de las veces el paciente tiene que estar en tratamiento adecuado para dengue, que ya vieron en las clases anteriores, antes de que te llegue el resultado de las pruebas directas o indirectas. Otras enfermedades asociadas a la edad avanzada pues son las manifestaciones reumatológicas. Los adultos mayores generalmente tienen dolor articular asociado a la cadera, osteoartrosis, artritis reumatoide, y están tomando constantemente antiinflamatorios no esteroideos, dentro de los cuales podemos incluir a la aspirina. Hay mucha gente que le encanta tomar aspirina y le sirve y no es un mayor problema, pero particularmente la aspirina está contraindicada en el dengue, y para efectos prácticos cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo está relativamente contraindicado en el dengue. Para el manejo de la fiebre y el dolor básicamente es puro paracetamol. En todo caso puedes considerar el uso de tramadol, pero pues eso tiene sus efectos secundarios importantes también, como estreñimiento, más náuseas, mareo. Entonces lo recomendable siempre es exclusivamente el paracetamol. Puede haber el desequilibrio hidroelectrolítico asociado a hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia, también hipercalemia, etcétera. Entonces, normalmente estas complicaciones hidroelectrolíticas van a afectar de manera secundaria el corazón, pueden causar arritmias letales y la muerte en un segundo. Entonces, vale la pena que todos los pacientes les estés monitorizando los electrolitos, y de nuevo, esto es algo que no puedes hacer en un paciente que está ambulatorio. Lo ideal es que se hospitalice durante unos días, en lo que te aseguras que el equilibrio ácido-base está estable, que el equilibrio hidroelectrolítico persiste y que no tienes otras comorbilidades. Bueno, algunos otros puntos claves, por ejemplo, el uso prolongado de esteroides que algunas personas toman por diferentes enfermedades neurológicas, reumatológicas o renales, tal vez no se deban de suspender de manera inmediata. Finalmente, el efecto del esteroide que ese paciente toma desde hace meses o años no va a desaparecer en una semana o dos, que es lo más que puede durar un paciente con las manifestaciones del dengue. Entonces puedes disminuirla significativamente, pero tal vez no desaparecerlo por completo. Hay que tener cuidado con los anticoagulantes orales, que también son son medicamentos que el adulto mayor toma de manera muy frecuente, asociado a válvulas cardíacas protésicas o a enfermedades como la fibrilación auricular, que es la arritmia más común de todas las personas que tienen la tercera edad. Entonces, probablemente haya que considerar suspender los anticoagulantes orales porque su respuesta es un poco menos predecible, de tal manera que lo vas a internar al paciente, le vas a suspender los anticoagulantes orales y vas a empezar anticoagulantes parenterales del tipo de la heparina de bajo peso molecular, o en último de los casos heparina no fraccionada. La dosis de aspirina que se utiliza para prevención cardiovascular probablemente no sea mayor problema. A lo mejor puedes suspenderla unos cuantos días. Hay que valorar riesgo-beneficio. Si el paciente no tiene ninguna hemorragia ni ninguna manifestación de epigastralgia, bueno, tal vez se la puedas continuar dando, pero sinceramente el potencial beneficio es muy menor ante el riesgo. Entonces yo en lo personal les recomendaría evitar la aspirina ante cualquier caso de dengue de cualquier edad. Bueno, con eso damos por terminada este curso de actualización clínico. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, y se les ofrecerá un cuestionario para que vuelvan a contestar estas preguntas que les hicimos al inicio del temario, para ver su desempeño. De nuevo, les agradezco mucho estar con nosotros a pesar de todas las otras enfermedades en las que se tienen que enfocar, y pues estoy a su disposición para cualquier duda a través del correo electrónico, que es drruizlujan, dr.ruizlujan
gmail.com. De nuevo, gracias a todos, que tengan un buen día.